que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola. ¿Cuánta poesía ha rodeado siempre al hecho de la maternidad? ¿Cuánta poesía ha rodeado al deseo de ser madre, al deseo de la trascendencia, al deseo de los seres humanos, de que otras personas sigan habitando este mundo que nosotros predamos y al mismo tiempo amamos, ¿no? Así es. Permanentemente. ¿Y cuánta agua corrió desde Yerma, de Federico García Lorca, y el drama de la mujer que no podía parir, de las lapidaciones a las mujeres, de los matrimonios que se podían cortar porque además la ausencia de la maternidad, lo yermo, lo estéril, estaba depositado siempre en la mujer, hasta estos momentos de hoy, en donde vamos a hablar de las infinitas, digo infinitas porque aunque se pueden contar todavía, los científicos están haciendo que cada vez sean mayores las posibilidades de poder acceder a ser padres. Ya no estamos hablando de maternidades, pero vamos a ir de a poquito desarrollando el tema. Hasta casi al final del siglo XX, las personas con problemas de fertilidad se resignaban o acudían a la adopción. A partir de 1978, con el nacimiento de Louise Brown, que fue la primera nena de probeta, ¿recordás, Hugo? Sí, la conozco. A partir recuerdo. de ese momento, la vida cambió y el panorama hacia las personas que podían tener problemas para tener chicos fue cambiando muchísimo. En un principio, la mirada estaba puesta en las parejas. Estaba puesto en ellas, después estuvo puesto en ellos, o sea, ellas más ellos en trabajar el problema. Y después estuvo puesto en ellas y ellas, o en ellos y ellos, que esta es nuestra realidad de hoy. Y después estuvo puesto quizás en una ella o en un él que quieren tener un hijo. La posibilidad, como dice el doctor Pasqualini, que me parece una frase que es como fundante, dice... Hoy ya no estamos, antes se hablaba de la mujer que buscaba un embarazo, hoy hablamos de personas que quieren tener un hijo. ¿No es maravilloso? El concepto es otro, claro. El profundísimo cambio cultural. No vamos a hablar tanto de los sistemas, yo te puedo decir que existe la inseminación artificial, que existe la fecundación in vitro, que existe la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que se llama ICSI. Sobre el ICSI vamos a volver un poquito más, pero en realidad lo que vamos a hablar es de los cambios sociales que se han dado alrededor de este tema. La fertilización asistida abrió la puerta a nuevos modelos de familia. Antes se hablaba de la mujer que buscaba, ahora somos las personas las que buscamos tener un hijo. Y esto lo dice Pasqualini, presidente de la Fundación Repro, con motivo del 36 aniversario del nacimiento de Louise Brown. En los últimos 15 años cambiaron muchas cosas, por ejemplo, la edad de consulta. Antes lo más grande que podía llegar a llegar, digamos, eran mujeres de 33. Hoy el primer acercamiento es a los 37. Esto ya te va corriendo cada vez más los límites. Hoy con estas técnicas casi la mayoría de las personas puede tener un hijo, y yo te diría que con las leyes, en la medida que ahora las obras sociales tienen que asistir este tipo de patología, también podemos hablar ya de que esto no es una problemática, como en algún momento escuché decir a alguien, esto es una problemática de clase media. No, las ganas de tener un pibe es absolutamente transversal a las clases sociales. Como en todo, y acá es donde yo te lo emparento con el aborto clandestino, como en todo, las posibilidades económicas determinan exactamente la diferencia entre la salud y la vida. Sí, decime. No, pasó ya, pero cuando hacías referencia al corrimiento de la edad, a los 37, me acuerdo de mi papá, que nació en 1923 y su mamá tenía 41. Mirá vos. Madre de 14 hijos,
fue mi abuela, Isabel, mi abuela paterna, y tenía 41 cuando mi papá nació en el 23. Y vos sabés que esto se da, es impresionante, porque socialmente la cuestión empezaría como a rondar alrededor de los 25 años en algún momento. Pero mi abuela, que tuvo su primer hijo a los 15, también seguían pariendo hasta que la naturaleza les decía que no. Algo pasó después para que todas estas cuestiones se detectaran, pero lo que ha cambiado fundamentalmente en el barco de la esperanza, de la libertad y de, casi te diría, de lo poético que tiene esta cuestión, es que el lapidamiento a las parejas que no, porque además hay parejas que no quieren, y esa es motivo de otra columna. Esta es las que quieren, las parejas de personas, hetero, homo, bi, lo que quieras, que quieren tener hijos y que no los pueden tener. El especialista Pascualini dijo que la ley de matrimonio igualitario y la ley nacional de cobertura de reproducción asistida fueron importantísimas porque ante la tendencia creciente de postergar la búsqueda de hijos, los tratamientos son una gran opción para cumplir en algún momento el sueño de tener una familia. ¿Por qué lo pego esta corriente que digo que tiene a veces una misma entidad o un mismo pensamiento que lo discute, que son los pensamientos embanderados con las distintas religiones, pues no solo la católica, con las distintas religiones? Porque la religión tanto no asiste razón a algunas partes de la fertilización asistida, como es el congelamiento de embriones, como es la posibilidad de que si vos congelaste embriones, una pareja congeló embriones para tenerlo en otro momento. Y la vida quiere que el hombre en ese momento muera, por ejemplo. Y entonces dicen que esos embriones no podrían ser tenidos porque es post-mortem. ¿Por qué? O que la fertilización asistida de ese semen congelado no podría ser. Incluso hay una cuestión muy finita en el medio donde hasta perdería derechos legales porque pasaría a ser como un donante y no como la entidad. Todo eso hay que bordarlo suavemente en la ley, hay que cuidarlo, hay que cuidar todo aquello que tiene que ver con las decisiones íntimas y personales de las personas, que no son violatorias de nada, que no sea la de su propia intimidad. Te decía, el otro sector es el aborto clandestino. Sí. La Iglesia condena el aborto en sí mismo y nosotros condenamos el aborto clandestino, el que se lleva puesta la vida de las mujeres pobres que tampoco pueden programar. Entonces, digo, por un lado y por el otro, en cada caso estamos hablando de la necesidad de que las familias, las personas solas, acompañadas, en conjunto, las personas solas que quieren acudir a la fertilización asistida, pero que están rodeados por un núcleo familiar que las contiene y las sostiene, padres, madres, hermanos, hijos, amigos, familias adquiridas, puedan tomar estas decisiones que tienen que ver con llenar todos los casilleros de la vida que están deseando tener, responsable y absolutamente queribles. Dos noticias para contarte. El INTI el año pasado, en este asunto de la concientización, hizo algo que a mí me pareció fantástico. Llevó a cabo una obra de teatro sobre la técnica de reproducción asistida a la que te decía el ICSI. ¿Sabés quiénes sean los actores? Técnicos y bioquímicos, interpretada y dirigida por técnicos y bioquímicos del INTI. Esta obra está escrita por un austríaco que se llama Karl de Gerasi, que además es dramaturgo y es también coleccionista de arte y demás, autor de la obra Sexo en la era de la reproducción tecnológica. Entonces lo que aborda es la inyección, ICSI es inyección de esperma intracitoplasmática. Es muy gracioso, porque los personajes, hay un personaje que hace de un científico y hay otros personajes que hacen de preguntones. Entonces están los inquisidores y demás. Esta obra la dio el INTI y la llegó a dar en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde la presentaron en el marco de la materia bioética de la ciencia que dirige la profesora Susana Sommer. Me encanta que la ciencia recurra al teatro. Vos sabés para terminar de definir algo que quiere expresar, ¿no? Absolutamente. Y el 10 de abril del 2014
2014, y con esto cierro, un equipo de médicos argentinos logró el primer premio en Congreso Mundial por descubrir una nueva técnica y más exitosa de fertilización asistida. Un equipo de médicos del Hospital San Martín de la Plata ganó el primer premio del 16 Congreso Mundial de Ginecología Endocrinológica por descubrir que la fertilización asistida es más exitosa si se emplea una técnica de congelamiento de embriones. Hace un gran detalle de por qué, digamos, cuánto trepa el embarazo y demás, pero yo quiero destacar que el ministro de Salud, Alejandro Colia, felicitó al equipo y dijo que fue uno de los primeros en ponerse a trabajar desde la puesta en marcha de la ley de fertilización asistida en la provincia. Hasta el momento se atendieron 21.000 parejas en hospitales públicos y nacieron 96 bebés. Yo digo, todo esto que tiene que ver, ¿qué cosa más tiene que ver con el futuro? Que las ganas de que más personas queridas, buscadas, deseadas, habiten el planeta. Gracias, Norita.